Aquí también tenemos más cuarzos, ¿cierto? Que están con un color más amarillento. Acá sí se puede apreciar bien su color, ¿cierto? De interferencia. Y claro, justamente esto se da dado que la birrefringencia, ¿cierto? Como fenómeno que produce estos colores de interferencia, va a estar condicionada por el espesor de la lámina. Para entender mejor esto, podemos tener nuestra ayuda, ¿cierto? De esta tabla de Michel-Levy, la cual nos entrega información importante como por ejemplo el espesor, ¿cierto? De la lámina o ya sea mineral. Bueno, aquí podemos ver algunos números, 10, 20, 30, 40 hasta el 50, ¿ya? Y vemos una D, ¿cierto? Que está representada ahí con unas unidades de medida de micras. Acá en la parte de arriba podemos ver otros números, ¿cierto? Los cuales corresponden a las birrefringencias dadas ya o ya conocidas, ¿cierto? De algunos minerales, los más comunes por lo general. Y bueno, en todo lo que es el contenido de la tabla vemos una gama de colores, ¿cierto? Que empiezan de los negros, grises, blancos y van tomando cada vez unas tonalidades distintas, ¿cierto? Por al medio unas tonalidades un poco más vivas, ¿cierto? Ya al extremo derecho ya unas tonalidades un poco más pasteles. Igualmente acá podemos ver unos espacios que están delimitados por estos tres puntos rojos, donde en cada espacio va a representar un orden. ¿Ok? Entre el inicio de la tabla de los colores, ¿cierto? Y el primer punto tenemos el primer orden de colores de interferencia, ¿ok? Entre el primer punto y el segundo tenemos el segundo orden de colores de interferencia, y entre el segundo y el tercer punto tenemos el tercer orden de colores de interferencia. Hay algunas tablas que han sido modificadas, ¿cierto? Se han calculado algunos otros colores de interferencia y se extiende, ¿cierto? Hacia cuartos, quintos órdenes. Sin embargo, esta tabla, que está disponible como un archivo PDF, ¿cierto? Por lo general es la que más recurrentemente se suele ocupar en las aulas, ¿cierto? La cual se ocupa para la pedagogía. Bueno, ahora para describir un poco más la tabla, vemos también que existen unas líneas horizontales, ¿cierto? Que parten, que coinciden junto con estos números que están acá a la izquierda, y otras líneas que son casi diagonales, ¿cierto? Algunas que son inclinadas, que van cruzando y van cortando, ¿cierto? Nuestras líneas horizontales. Ahora, el cuarzo, ¿ya? Que es lo que nos compete. Tenemos que el cuarzo tiene unos colores de interferencia de unos grises blancos, ¿cierto? De primer orden. Ok, nos estamos situando en esta zona de la tabla. Pero ahora viene lo interesante. El cuarzo tiene unos colores de interferencia grises blancos. Ok, está por acá. Si uno se sitúa, ¿cierto? En una de estas líneas, uno puede seguir estas líneas, o sea, más bien digo, casi diagonales, ¿cierto? Y va a llegar a la parte de acá arriba, donde tenemos los valores de birrefringencias, y encontraremos que acá se encuentra el cuarzo con una birrefringencia de 0,00, o sea, 0,009. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que varía acá? Si nosotros nos situamos acá en la 0,009, ¿cierto? Bajamos derechito por aquí, intersectamos con una de las líneas que son diagonales. Si nosotros bajamos por esa línea diagonal, la seguimos hasta llegar a los blancos, que es por acá, más o menos, vamos a coincidir con una línea horizontal, ¿cierto? Que si la seguimos nos dará el valor de 30. Estandarizadamente o regularmente las láminas delgadas que se trabajan para pedagogía y para investigación deben ser de 30 micras de espesor. Ya eso es algo que se debe regular en la academia, ¿cierto? En la confección de los cortes transparentes debe regularse eso. Un espesor de 30 micras es lo que se suele utilizar más comúnmente. Entonces, para un espesor de 30 micras tengo que el cuarzo es de estas tonalidades, ¿okay? Un
poco blanco, ¿cierto? Incluso algo anaranjado. Pero ¿qué ocurre cuando el cuarzo está un poco más grueso? Cuando cuesta desbastarlo un poco, ¿cierto? El cuarzo es muy duro, entonces cuesta muchas veces desbastarlo. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, si nos movemos acá, el espesor ya no sería 30, sino que sería un poco más. Pongámosle unos 35, ya unas 35 micras. La línea horizontal la movemos, ¿cierto? Y la ponemos acá al medio. ¿Bien? Entonces, inicialmente para un espesor de 30 micras, estamos por acá, ¿cierto? Unos blancos, algo anaranjado, ¿cierto? Pero para un espesor de 35 micras, lo que nosotros debemos hacer es situarnos en esta línea, ¿cierto? Diagonal, y subir más o menos hasta intersectar con la mitad. Ya esa línea imaginaria que establecimos, y llegamos que el color es un naranjo, ¿ya? Es un naranjo un poco más fuerte. Si se encuentra un poco más grueso, puede ocurrir, va a seguir aumentando, ¿ya? Va a seguir aumentando el color de interferencia, va a seguir, incluso llegar casi a un rojo. Y hay casos en los que se da que si el cuarzo puede llegar a ser un anaranjado casi rojizo. Bueno, acá para estos colores medios anaranjados, la literatura, ¿cierto? La tabla de Michel-Lévy le da un color, ¿cierto? Que es como un amarillo marrón, ¿cierto? Brown yellow, que es para estos colores un poco más intensos, pero para los colores que no son tan intensos, que el cuarzo en este caso no está tan grueso, es un amarillo brillante, ¿cierto? Un amarillo brillante o un amarillo light vendría siendo como un amarillo suave, ¿ya? Esas tonalidades se manejan. Igualmente, el cuarzo como tal, o más bien cómo está expresado acá, ¿cierto? Estos granos, ¿cierto? Estos gránulos de cuarzo, uno no puede determinar algunas otras propiedades. Mira, por ejemplo uno no puede determinar lo que vendría siendo ángulo de extinción o signo de elongación, ¿cierto? Ya que no estamos revisando una sección alargada, ya no tenemos cómo saber eso. Y bueno, para estos casos en donde tenemos granos de cuarzo que no son una sección alargada, ya, o no tenemos cómo identificar eso, simplemente no podemos determinar qué tipo de extensión tiene, ¿ya? Ni tampoco su ángulo, o más bien su signo de elongación.